Despertar junto a ti es vivir el milagro de tu realidad. Despertar junto a ti me hace vivir con más fuerzas. Cuando yo desmayé, me dijiste aquí estoy, no te rindas, avanza. Cuando me levanté, me dijiste aquí estoy, hijo, yo soy tu calma. Aunque la oscuridad quiso desvanecer esa luz de esperanza, yo te aumento la fe, te doy vida también y protejo tu alma. Avanza, sigue caminando y levanta tu frente. Soy quien va adelante y tú eres un valiente, y como a David mi poder voy a darte. Avanza, lo que te ocurrió solo fue para moldearte, porque lo que quiero es mucho más grande y tu corazón tenía que prepararte. Avanza. Esos son los planes del Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, que no nos quedamos quietos. El Espíritu Santo no se queda quieto. Y el anhelo de Él es que nosotros sigamos avanzando siempre, siempre. Y para mí en esta noche es un privilegio, es un gozo. Cuando el pastor partió a la presencia del Señor, una de las personas que estuvo allí apoyándonos a la iglesia con sus enseñanzas, colaborándonos, fue su hermano, el hermano Ever Pomares, ¿verdad? Él tuvo que viajar, irse para otro país. Y en esta noche tenemos es un privilegio tenerlo, porque es un hombre que Dios utiliza mucho en las enseñanzas. Y por eso le damos, en esta hora voy a orar por él y le damos un cordial de bienvenida en esta noche, porque sé que muchos hermanos también lo extrañan y también sé que ocupan en sus corazones un lugar muy importante. Así que en esta hora, Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Ever Pomares. Gracias, Señor, por este hombre, Señor, en cual tú le has dado sabiduría, Señor, para enseñar, para instruir, Señor, a través de tu palabra, Señor. Señor, sabemos que Él es tuyo, su familia está en sus manos. Bendito Dios y Padre Celestial, y sabemos de que Él seguirá avanzando, Señor, porque sabemos que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, Padre. Por lo tanto, te damos gracias, Señor, por su vida. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablarás una vez más a través de esta palabra. Le bendecimos y le damos la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Ever Pomares. Hola, queridos hermanos, buenas noches. Cordial saludo, bendiciones desde la distancia. Qué rico y qué bueno poder volver a casa, así sea online o por medio de las redes. Quiero saludar a aquellos que conozco, un abrazo desde la distancia, y a aquellos que no conozco, bueno, qué bueno que podamos vernos en esta noche, así sea por estos medios digitales. Y bueno, todos saben el amor que tengo hacia la iglesia, hacia cada uno de los miembros. Y agradezco a Dios la oportunidad que tengo en esta noche de poder compartir esta palabra y ojalá sea de edificación para todos. Ya la pastora oró. Me resta poner este tiempo y esta temporada pues en manos de Dios, y vuelvo a decirles, ojalá sea para la edificación de todos nosotros. Quiero empezar esta noche leyendo un versículo que, aunque no es la base de la enseñanza, quiero que lo tengan en mente para lo que posteriormente quiero decir. Y está en 2 de Timoteo 3, 2, 5. Voy a leerlos para ustedes porque no va a estar ahí reflejado, pero quiero que me sigan, ¿no? Está en 2 de Timoteo 3, del 2 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, y esto quiero que lo recuerden, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Realmente la enseñanza de hoy se titula Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Y está basada en el capítulo 1 del libro de Isaías, y el contexto de esto es, nace del mismo nombre del profeta, ¿no? Isaías, como todos sabemos, significa el Señor es salvación, y ese mismo significado nos refleja lo que contiene en sí el libro del profeta Isaías. Y quiero empezar leyendo el capítulo 1, en el verso 18, para que lo vayamos buscando. Cuando los tengas dicen amén. Como yo no los voy a poder escuchar, entonces aquí nos vamos a quedar toda la noche. Isaías capítulo 1, verso 18. A ver si damos tiempo para que lo coloquen. Ok, perfecto. Y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Mi invitación en esta noche es que hagamos lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando los envió. Les dijo, van a ir como ovejas en medio de lobos, pero también les dijo, sed prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y nos preguntaríamos por qué Jesús le dice sed prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Pero si seguimos leyendo después, vemos que Jesús les está advirtiendo que una vez que empiece el proceso de la iglesia, los fariseos van a querer ir en contra de todo lo que se llama bueno, de todo lo que se llama verdad y de todo lo que se llama honesto dentro de la iglesia. Y más adelante vemos que lo que empieza a suceder es que cuando los fariseos entienden que no pueden contener el evangelio, el engrandecimiento del reino, entonces empiezan a mezclarse con cristianos. Algunos inclusive empiezan a convertirse supuestamente en cristianos, pero empiezan a corromper la palabra y empiezan a judaizar a los creyentes de entonces. Entonces, por eso es que Jesús le dice esta parte de que van a ser ovejas entre lobos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que quiero empezar a enseñar en esta noche, y tiene que ver mucho con el verso que acabamos de leer, ¿no? Donde dice, venid, dice Jehová, venid luego, ¿no? Ahora, venid es un imperativo, o sea, es una orden, pero después dice, venid luego, lo que lo suaviza, lo convierte en una invitación. Ahora, yo hay otras palabras que son grana, rojo, carmesí y simbolizan pecado. Y también encontramos otras palabras que se llaman blancura, nieve, lana, que simbolizan pureza. Pero dentro de este versículo hay una promesa que está como camuflada, ¿no? Dice, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, hay una promesa de cómo se van a convertir nuestros pecados. Entonces, la mayoría de las veces que nosotros hemos escuchado esta prédica o esta enseñanza, siempre nos las reflejan desde ese ángulo, ¿no? De que nuestros pecados van a ser borrados, que debido al arrepentimiento de esto va a pasar así. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que la Biblia, sin decirlo exactamente, nos muestra que vamos a ser no intérpretes de la palabra, sino que la Biblia misma se va a interpretar. La Biblia misma va a ser su propio filtro. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros recibimos una enseñanza, cuando nos dan un texto,
nosotros tenemos que aprender que fuera de esa enseñanza está el texto que se nos está dando, pero tenemos que tener en cuenta lo que está antes y lo que está después, el pretexto y el contexto de lo que gira dentro de ese texto. Entonces, yo simplemente estoy tomando algo legal, algo que es cierto, que es un versículo que está en Isaías 1:18, y lo quiero tomar como ejemplo porque a veces nos toman unos textos, nos los sacan de contexto y nos los llevan a una enseñanza errónea, ¿no? Sin ver de dónde viene y cuál es el contexto de la enseñanza en sí. Entonces, por eso yo quiero tomar este texto en esta noche y darlo como una muestra, ¿no? Entonces, si yo en esta noche simplemente me colocara a enfocarme y estemos a cuenta, como dice el Señor, si vuestros pecados fueren como tal y si fueren rojos como tal, simplemente podría enfocarme a lo del arrepentimiento. Pero como les dije, aquí hay una invitación que el Señor nos hace y dice, venid luego. Ahora, venid quiere decir que estábamos en otra parte, o sea, venid luego. Ahora, lo que tenemos que ver es de dónde viene este concepto. Y dice Jehová, estemos a cuenta. O sea, estemos a cuenta es porque entonces hay una deuda. Entonces, tendríamos que analizar que no solamente es arrepentimiento, sino que aquí hay una deuda. Entonces, vamos a enfocarnos en ese versículo para ver qué es esa deuda. Y esa deuda la tenemos que encontrar porque dice venir luego, entonces quiere decir que hay algo antes. Y ese algo antes está en el pretexto. Entonces vamos a ver en los versículos que están anterior a este para identificar primero de dónde se viene y segundo cuál es la deuda. Entonces vamos a ver en Isaías 16, capítulo 1, verso 16 y 17. Vamos a dar un poco de tiempo para que lo coloquen en la pantalla y podamos recibir pues todos la orientación. Isaías capítulo 1, verso 16 y 17. A ver, verso 16 y verso 17. Bueno, yo voy a empezar leyendo el 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso lo está diciendo, acuérdense, el profeta Isaías, ¿no? Como voz de Dios en ese momento. Entonces aquí estamos personalizando a Dios que le está diciendo a los del versículo 18 que les iba a perdonar los pecados, que primero tenían que lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Pero hay una condición y es que le dice, dejad de hacer lo malo. Ahora, ¿qué era lo malo que estaban haciendo y quién lo hacía? Entonces, para eso es importante que miremos el capítulo 1, los versos del 10 al 13, para que entendamos qué era lo malo que estaban haciendo y quiénes. Entonces, fíjense que partimos del verso 18, pero que si yo lo dejo solamente desde el verso de 18, la idea de lo que el capítulo en sí quiere enseñar y lo que ese verso realmente quiere enseñar se perdería en su totalidad si yo arranco en una enseñanza simplemente cogiendo un texto y sacándolo totalmente de lo que quiere decir. Entonces, ¿para qué quiero llevarlos hacia este lugar en particular? Es porque nosotros no podemos seguir recibiendo enseñanzas sin pasarlas por el filtro que es la propia Biblia. Vuelvo a repetir, el verso 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahí termina el verso 16 y ahora vemos el verso 17. Ahora, nos vamos al verso 10 hasta el 13 y dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo es el convocar asambleas
no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ahora, fíjese que el verso 10 empieza diciendo: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Quien está diciendo esto es el profeta Isaías. Y para ponernos en contexto, esto está sucediendo 765 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cientos de años antes de que Sodoma y Gomorra habían sido, cientos de años después de que Sodoma y Gomorra habían sido destruidos. Entonces, no están hablando de Sodoma y Gomorra, están hablando del pueblo que ofrece los sacrificios, que son los que guardan el día de reposo, que convocan las asambleas y que celebran, ¿qué? Las fiestas solemnes. Entonces, ¿acaso Dios está pidiendo que hagamos algo imposible? ¿Dejar el mal? No. Lo que tenemos que ver aquí es que a quienes está dirigiendo el profeta es a creyentes. No son inicuos, no son impíos, no son personas que no conocen la palabra. Está hablando al pueblo de Israel directamente. Entonces, entrando en contexto de a quién le está hablando, entonces Dios les está pidiendo que dejen de hacer ¿qué? Lo malo. Todo lo que saben que está mal hecho, tienen que dejar de hacerlo. Todo aquello que te hace daño a ti y a los demás, déjalo. Esa conducta no nació contigo, tú la fuiste eligiendo poco a poco en el transcurso de tu vida, no la necesitas para vivir. Está contigo, pero tú quieres conservarla, pero Dios te dice, déjala simplemente, deja de hacer lo malo. Tú eres el jefe de tus decisiones. Hazte consciente de eso y si obras para bien o para mal, ya es tu decisión. Pero Dios te está diciendo, deja lo malo. Y eso era lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel con respecto a que dejara de hacer lo malo. Pero el verso 17 habla acerca de aprender a hacer el bien. Dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahora, aprender a hacer el bien, mas si supiésemos nosotros que Dios dice misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríamos a los inocentes. Ahora, fíjese que dice buscad el juicio. Buscar el juicio es buscar cordura, porque aquí no está hablando de justicia, sino de buscar juicio, de buscar cordura, de buscar prudencia, de buscar sensatez. La palabra de Dios, que es el manantial de sabiduría, que nos puede dar toda esta cordura y nos puede dar toda esta prudencia. También está hablando de restituir al agraviado. Eso quiere decir restaurar, rehabilitar al que ha sido deshonrado, maltratado o humillado. También dice, oíd en derecho al huérfano, al que no tiene quien lo represente, que está abandonado, escuchando con o sin justicia, con razón o con equidad, y tenemos que ayudarlo. Y algo bien especial que dice, amparad a la viuda. Pero aquí no solamente es a la viuda, sino a las mujeres desamparadas y solas. Hay que protegerlas, apoyarlas, defendiéndolas y socorriéndolas. Entonces, es importante que entendamos que aquí nos dice que tenemos que aprender a hacer el bien, pero hay que practicarlo cada día de tu vida y no escondernos en nuestra propia carne. La Biblia dice que el que practica el pecado encontrará la muerte. Ahora, lo contrario de eso es que el que practica el bien va a encontrar vida. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer el bien. En Colombia hay un refrán que dice, haz bien y no mires a quién. Haz lo correcto en cada momento. Antes de decir o hacer algo, detente unos segundos y piensa si eso es correcto. Y eso también tiene que ver en lo que vemos o escuchamos, ¿no? O en lo que permitimos que nuestros ojos vean y nuestros oídos escuchen. Esta semana estuve compartiendo en una de las reflexiones que compartimos en internet, que se llaman Gotas de Sabiduría, Reflexiones del Rey Salomón.
la historia de un sabio que comentaba que un amigo se acerca y le dice al sabio, ¿has escuchado lo que se dice acerca de tu amigo? Y el sabio lo detiene y le dice, no, no, un momento. Antes que me digas cualquier cosa de mi amigo, cuéntame esto. Yo tengo algo que se llaman los 3 filtros. Y es que antes que alguien me cuente algo, yo los paso por esos 3 filtros. 3 filtros, le preguntó el interlocutor, el amigo que le quería comentar eso, ¿no? Y él le dijo, sí, 3 filtros. A ver, ¿y cuáles son esos 3 filtros? Bueno, el primero es el de la verdad. Entonces, quiero que tú me digas, ¿es verdad lo que tú me piensas decir de mi amigo? Y el tipo le contesta, bueno, la verdad no sé. No sé si es verdad porque lo que te voy a contar es lo que he oído de otras personas. O sea, tú me quieres decir algo en contra de mi amigo, según entiendo, y tú no sabes si es verdad, si es veraz. Y él le dice, bueno, a cierta manera, pues es lo que he escuchado. Bueno, no le hallo sentido, pero vamos al segundo filtro. Ajá, ¿y cuál es el segundo filtro? El segundo filtro es el de la bondad. ¿Es bueno para mí y para mi amigo lo que tú me vas a decir? Y el interlocutor le dijo, bueno, la verdad no es bueno, todo lo contrario. O sea, tú me vas a decir algo que no sabes si es verdad, pero que sabes que no es bueno y me lo vas a decir aún así. Pero bueno, vamos a ver el tercer filtro. Quizás con ese filtro tú puedas pasar al siguiente punto y contármelo. Y le dijo, bueno, ¿cuál es el último filtro? Y él le dijo, el de la utilidad. Y ese filtro tiene que ver con que lo que tú me vas a contar es útil para mí. Se quedó reflexionando el interlocutor y le dijo, bueno, ahora que lo pienso mejor, no es útil. Y el sabio lo mira y le dice, tú has venido a contarme algo de mi amigo que no es veraz, que no sabes si es verdad, no es bueno y tampoco es útil para mí. Entonces, ¿para qué me lo cuentas? Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos mirando en esta noche y es aprender a hacer el bien. A veces no dejar que contaminen nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente, también es aprender a hacer el bien. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que nosotros dejemos que entren en nuestros oídos va a nuestra mente y también viene a nuestro corazón. Y lo que vamos acumulando allí, en algún momento va a salir de nuestra boca. Entonces, tenemos que entender que aprender a hacer el bien no es solamente hacer buenas obras, dar de comer al pobre y todas esas cosas que nos dice la Biblia que sabemos que tenemos que hacer, sino que aprender a hacer el bien también es cuidar nuestra mente, nuestro corazón y aprender a manejar nuestra lengua. Entonces es importante aquellas cosas que hagamos porque comenzamos con pequeños actos de bienestar para los demás, día a día haciendo todas esas cosas hasta que esa conciencia del bien echa raíces en nuestro corazón y profundiza en nuestras vidas. Haz las cosas de corazón como te gusta a ti. Claro, eso tiene que ser después del primer paso, que es dejar de hacer el mal. Entonces, mire, qué importante que estemos viendo cómo pueden manejar muchas veces temas como la prosperidad y pueden manipular a gran cantidad de gente simplemente cogiendo un versículo como yo lo he hecho en esta noche, que si me hubiera quedado en el verso 18 simplemente le podría hablar toda la noche acerca del arrepentimiento, pero usted saldría sin saber de que tiene que arrepentirse, pero que aparte de arrepentirse tiene que hacer 2 cosas. Lo primero es que tenemos que dejar de hacer lo malo, todos tenemos que dejar de hacer lo malo y ya entendimos que es dejar de hacer lo malo, pero también tenemos que aprender a hacer el bien, a hacer lo bueno. Y me llama mucho la atención de que cuando se refiere a lo malo, dice, déjalo de hacer. No te dice nada de educación, como instrúyete para que lo dejes de hacer, sino simplemente te dice, déjalo de hacer, de hacer. O sea, córtalo de raíz. No es algo que tengas que pensar mucho, sino déjalo de hacer. Pero cuando habla del bien, dice que aprendamos. O sea, no es algo que es así, es algo que se aprende.
el que practica el pecado encuentra la muerte. Ahora, ¿qué es la práctica? Si nos vamos y tomamos un deportista de alta competición, ese joven o ese deportista, para llegar a un alto desempeño, tiene que tener una práctica diaria de ese deporte o de esa disciplina hasta convertirla casi que perfecta en lo que él hace, ¿no? Si es un pesista, pues practica las pesas, aumenta de peso cada día. Si es un futbolista, tiene que practicar velocidad, dominio de balón y muchas otras cosas, ¿no? Pero tiene que hacer prácticas casi que diarias y tiene que ser constante en lo que practica para poder perfeccionarse en ello. Así el bien que tiene que aprenderse también tiene que ser, tenemos que empezar, como decíamos, con pequeños actos de bienestar para los demás hasta que esa conciencia del bien eche raíces en nosotros. ¿Qué quiere decir? Hombre, la palabra dice que no se tiene que enterar mi mano izquierda ni siquiera lo que hace mi mano derecha. Empecemos con esas cosas pequeñas. Nos hemos acostumbrado que le damos de comer a alguien en la calle y nos tomamos una selfie inmediatamente para postearla en Facebook o en cualquier red social para que la gente vea que estamos haciendo el bien. La Biblia dice que cuando hacemos eso ya hemos obtenido recompensa. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, ah, mira qué bueno, nos aplaude y esa va a ser nuestra recompensa. Pero la Biblia dice que el que da al pobre presta a Jehová, pero cuando no se ufama de esas cosas y hace como los filisteos cuando ayudaban a alguien o hacían esas oraciones tan largas en casa de las viudas. La Biblia nos enseña y nos dice que nosotros tenemos que ser cautos y tenemos que ser prudentes como serpientes. Y la prudencia del cristiano tiene que ser en todo aspecto. Tal vez no nos gusta que Jesús haya utilizado un animal como la serpiente para hablarnos de prudencia, pero ¿quién más puede conocer las cualidades y el carácter de una persona o de un ser, sino su propio creador? Y Cristo nos los dice y nosotros tenemos que aprender de esa enseñanza que Él nos deja, que nos pone en claro lo que nosotros tenemos que hacer para empezar a hacer el bien. Y esa prudencia tiene que llevarnos a no ser públicos nuestros actos buenos y de bienestar. Si damos una moneda, si damos algo de comer, si llevamos a un indigente a que se peluquee, a que se vista mejor, a que se bañe, o qué sé yo, ayudar a una viuda, a un extranjero, que es lo que llama la Biblia, ¿no? Al pobre, al menesteroso, hacerlo sin que nadie se entere, simplemente porque queremos que la gente nos aplauda y sepa de que somos buenos. Entendamos que todo lo que hagamos con respecto a eso, para que la gente en este mundo se entere de las cosas buenas que estamos haciendo, esa será nuestra recompensa. Pero si nos quedamos callados, si hacemos las cosas humildemente, sin que nadie sepa, solamente para que Dios lo sepa y que lo hacemos por amor a Él y a obediencia a su palabra, entonces tendremos una recompensa más que grande cuando lleguemos al cielo. Pero la Biblia dice que el que da al pobre, por ejemplo, a Jehová presta. Y eso se va a devolver no solamente en la otra vida, en la vida eterna, sino aquí mismo en la tierra. Y algo importante del justo que da es que eso pasa de generación en generación. Por eso muchas veces nos damos cuenta de personas que tienen hijos, que no son creyentes, que son bendecidos, son prósperos, y no sabemos de dónde viene esa bendición, y no es dinero mal habido, pero no sabemos la justicia que ha habido en sus antepasados, los bienes y el bienestar que han causado sus padres, sus abuelos, sus ancestros. Entonces, tenemos que entender que lo que sembramos, nosotros también lo van a recoger nuestros hijos. Ahora yo quiero que busquemos en el capítulo 1 nuevamente, el verso 19 y el verso 20 de Isaías, para que podamos entender lo del contexto, que está después de ese verso 18, ¿no? Porque ya entendemos que para que nuestros pecados sean emblanquecidos como la nieve, tiene que haber primero el abandono de algo que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces, es importante esa parte porque para que podamos entender que esa bendición
porque la bendición más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida es nuestra salvación. Entonces es importante que entendamos esa parte. Vamos a aprovechar que está el verso allí. El verso 19 dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mire, y por lo general se nos dice este verso así suelto, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero mire lo que dice el verso 20, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Fíjese qué interesante. Después de que se nos dice que nuestros pecados pueden ser emblanquecidos y toda esta parte de la invitación que Dios nos hace para ponerse a paz y a cuenta con nosotros, o nosotros ponernos a paz y a cuentas con Dios, después viene el llamado a una bendición si oyéramos. Y dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, está en nosotros el dejar de hacer lo malo o empezar a aprender a hacer el bien. Dice, si quisieres, o sea, si queremos y si oyéramos. Acuérdese que la fe viene por el oír. Entonces, si oímos lo que el Señor nos está diciendo, lo que el profeta Isaías nos está diciendo, entonces comeremos el bien de la tierra. Pero el 20 dice, si no quisieres, el otro lado de la moneda, ¿no? Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, hay un beneficio, hay una bendición, pero hay algo, es que si no queremos y si somos rebeldes, entonces seremos consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y quiero llamarle la atención a lo que dice la parte B del verso 20. Dice, seréis consumidos a espada. Y nosotros entendemos y sabemos que ¿quién es la espada? La misma palabra. O sea, la misma palabra nos está diciendo que si quisiéramos y oyéramos, comeremos del bien de la tierra. Esa misma palabra nos consumirá, porque nosotros vamos a ser juzgados por la palabra. Esa palabra es la que nos va, así como nos redarguye, nos lleva al arrepentimiento y al abandono del pecado y al tratar de santificar nuestras vidas día tras día. También esa palabra un día nos va a juzgar. Entonces, lo importante de que sepamos que aquí se nos está diciendo que vamos a ser consumidos a espada, porque fíjese que después de ser consumidos a espada, el verso dice, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Y de qué sale de la boca de Jehová? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo. Pero quiero que nos devolvamos un poquito al verso 18 con el que empezamos esta enseñanza, para que veamos algo allí que es importante que lo tengamos en cuenta. El verso dice en la parte B, si vuestros pecados fueren como la grana. Tenemos que entender que la grana o el carmesí es, para explicarlo un poquito mejor, es una tintura roja penetrante con el que tinturaban en ese entonces las telas en Israel y en muchas partes del mundo conocido, que era imposible de sacar después de que eran tinturadas con esta grana. Entonces, ¿por qué no nos comparan con la grana, el carmesí, ese rojo tan intenso que no sale de las telas por lo mucho más que usted quiera o por mucho desmanchador o por mucha otra cosa que usted utilice para sacarlo de allí? Porque dice, como la nieve serán emblanquecidos. Porque para el hombre, sacar ese color rojizo, intenso, sacarlo de la tela era imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Él dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si nosotros abandonamos el pecado, si aprendemos a hacer el bien, entonces la promesa de que estemos a cuenta y de que nuestros pecados serán como la grana, que eran rojos de ese carmesí imposible de sacar, entonces se van a volver como la nieve blanca, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, fíjese que
que aunque para el hombre sea imposible sacar ese rojo tan intenso de la tintura de la tela, para Dios no es imposible sacar ese pecado profundo del corazón del hombre o de nuestra mente, de nuestro corazón, una vez que nosotros nos hemos arrepentido, nos hayamos apartado y dejamos de hacer el mal, pero algo importante es que tenemos que aprender a hacer el bien. El apóstol Pablo le habló a los filipenses en el capítulo 4, verso 8, diciéndole: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, esta es una orientación, pero al mismo tiempo una exhortación de lo que tenemos que pensar, y nuevamente les digo, lo que tenemos que dejar como el sabio que entre en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero exhortarles en esta noche. Vivimos en tiempos angustiantes, en tiempos difíciles. Luifa participó hace muy poco en un concierto virtual junto a algunos salmistas, entre ellos Gilberto Daza, y la canción se llamaba ¿Quién dijo miedo? Y es algo bien bonita, se las recomiendo para que la escuchen, pero ese título, ¿Quién dijo miedo?, es el que nosotros tenemos que tomar en estos momentos. La iglesia se ha resguardado por prudencia y por acatar las órdenes gubernamentales, pero la Biblia nos enseña a ser prudentes y a ser también inteligentes y sabios, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos y tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos. Es cierto que tenemos que aprender a hacer lo bueno, pero mientras aprendemos a hacer lo bueno, también tenemos que abandonar lo malo y a cuidarnos de eso malo. Entonces tenemos que entender que todas las cosas que se están manejando en el contexto mundial, porque no es solamente en Colombia, no es aquí en el país donde estamos, es un contexto mundial, pero tenemos que ver que se está armando, y desde hace mucho tiempo el mismo Jesús y los mismos evangelios nos orientaron y nos dijeron que el espíritu del anticristo ya estaba en movimiento. O sea, desde entonces, desde la partida y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, ya estaba en movimiento. Entonces, nosotros estamos escuchando, no sé, aquí en el país donde estamos, en Panamá, ya están hablando de el nuevo orden, la nueva realidad o la nueva, el nuevo manejo que tenemos que darles a las cosas, ¿no? Entonces, la nueva realidad, así le están llamando aquí, no sé si en Colombia le están llamando de igual manera, pero he escuchado al presidente Duque hablar en un contexto similar para ello. Y tenemos que saber que como estamos viviendo en los últimos tiempos, nosotros tenemos que ser sabios en entender que se están armando todas las cosas a nivel mundial para poder manejarnos y para que la profecía del Apocalipsis se dé tal y cual como el Señor lo dijo a Juan en la isla de Patmos. Tenemos que entender que estos son tiempos peligrosos, como lo leímos en Timoteo, porque habrían hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y todo lo que nosotros quisiéramos, pero yo le dije que pusieran el cuidado en dos palabras. Les dije que habían de haber hombres crueles, aborrecedores de lo bueno, pero amadores de los deleites más que de Dios. Y nosotros podemos ver que estamos viviendo en esos tiempos. Hombres que aman más los deleites del mundo que la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que dejar el miedo. Como dice la canción, ¿quién dijo miedo?
tenemos que saber que en Cristo todo lo podemos, que el enemigo vendrá por un camino y Dios hará que huya por 7 caminos, que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará, y que en delicados pastos nos hará descansar. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque en él estará confiado. Dios es bueno, hermano, y Dios es misericordioso y nos advirtió en su palabra lo que había de acontecer en los últimos tiempos. Pero tenemos que ser prudentes y sabios. Tenemos que dejar el miedo, desechar el miedo. El miedo no nos va a traer nada bueno, ni nos va a traer el bien que Dios quiere que aprendamos a hacer. Entonces, empecemos a compartir el evangelio. Aprovechemos el tiempo es corto. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que el tiempo es corto y que lo hemos desaprovechado en tantas cosas que no tienen importancia, pero ahora yo creo que este tiempo de encierro, de estar en casa y que nos ha permitido orar, leer y escudriñar la palabra, nos va a permitir a tener un nuevo comienzo en nuestras vidas. Pero algo importante y que les recomiendo, tengan en cuenta a su familia que aún no conoce el evangelio o que aún no han aceptado a Cristo, aún conociendo el evangelio. Hermano, no tenemos mucho tiempo. La palabra nos indica que estamos viviendo en tiempos peligrosos y ninguno sabe. Mire, todos esos cientos de personas que han muerto debido a esta pandemia, lo que menos tenían en su mente era que iban a partir tan pronto. Pero desafortunadamente así pasó y tenemos que entender que la muerte va a llegar en cualquier momento. El día de mañana no es prometido para nadie y que tenemos que ser sabios en el aprovechamiento de los tiempos. Quiero despedirme en esta noche dejándole la bendición de nuestro Señor Jesucristo y diciéndole que ha sido un placer, un honor, aunque no nos vimos, aunque no estamos presentes, estamos viéndonos y presentes de corazón. Un gran abrazo, bendiciones, y permítanme terminar con una oración en esta noche y una bendición desde lo más profundo de mi corazón, diciéndoles que los extraño, que ha sido un placer esta noche poder compartir este mensaje con ustedes y pedirle a nuestro Padre Celestial que abra puertas y caminos de bendiciones para que pronto nos podamos ver. Les amo, les bendigo y quiero dejar pues esas palabras en el nombre de Cristo Jesús y pedirle, Padre Santo, que tú seas bendiciendo a cada persona que ha escuchado esta palabra en esta noche. Que ella cumpla el propósito por el cual la has enviado y que también cumpla el propósito en nuestros corazones de limpiarnos, de saber de que tú puedes quitar toda mancha, todo pecado, Señor, pero para que andemos en ese camino de santidad, de santificación, en el que tú quieres que nosotros andemos cada día mejorando, abandonando el mal, abandonando el pecado, las cosas malas que hacemos, arrepintiéndonos de ellas. Pero tú quieres, Señor, que nosotros dejemos de hacer el mal y que aprendamos a hacer el bien, y queremos pedir que nos enseñes, Padre Santo, a hacer el bien. Pon en nosotros el querer, el sentir y el hacer, Padre Santo, porque sin ti y separado de ti, nada podemos hacer, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, te doy gracias infinita por esta oportunidad tan grande que me diste de compartir esta palabra, y yo los bendigo con toda bendición del cielo. Los bendigo con toda palabra y abundancia, Señor, de tu palabra, que nada faltará en sus casas, que ningún mal tocará su morada. Bendigo a la iglesia, bendigo a la pastora, Señor, su familia, y bendigo a cada miembro, Padre de la gloria, y en unión a ellos, Señor, uniéndome en oración, te pido, Padre Santo, que bendigas a cada persona que no tiene lo suficiente en su casa, que sanes al enfermo y que le permitas tener restauración a aquel que ha caído y que está lejos de ti, Padre Santo. Te pedimos perdón en esta noche por nuestras faltas, por nuestros pecados, pero en especial te pedimos que nos llenes de paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Doy gracias al Señor por todas las bendiciones en esta noche. Bendiciones, hermano, y Dios les bendiga.